Bueno, vamos a iniciar. Gracias por el espacio, gracias por participar en esta actividad. Y vamos a dar 5 minutos, dimos 10 minutos, sabemos que el programa va un poquito desfasado y preferimos estar con salón lleno para iniciar y tener mínimas interrupciones. Mi nombre es Rodrigo Cabarrús, me dedico a lo que me apasiona, que es innovación educativa, y el día de hoy vamos a tener una conferencia para hacer algunas reflexiones sobre lo que es la inteligencia artificial y el reto que tenemos en educación. Soy ingeniero de formación, pedagogo de corazón, me enamoré de la educación desde el bachillerato. En Junior Achievement, no sé si conocen esta organización, es la ONG del mundo más grande en educación empresarial y liderazgo a nivel juvenil. Desde hace 33 años soy voluntario, he sido creador, asesor de programas y digamos entré a la educación por la tangente. Desde la educación empresarial y liderazgo he tenido experiencia en nivel universitario y posgrados, en negocios principalmente. Y he dedicado una buena parte de mi vida a esto, a estudiar la empresarialidad, el emprendedurismo y cómo podemos potenciarlo hoy día con tecnología en nuevas generaciones. Mi empresa se llama Grupo Capita y somos un grupo de gente muy apasionada en 4 países. Nacimos en México hace 13 años, yo soy originario de Guatemala, vivo en Sao Paulo hace 15 años. Hace 13 años fundé una empresa de innovación educativa a 8,000 kilómetros de mi casa, considerando que el mundo es plano y nos podemos mover fácilmente con tecnología. Hoy día trabajamos en Paraguay, Uruguay y estamos recién desembarcando en Argentina. Entonces tenemos un proyecto bien interesante, los invitaré si tienen tiempo a pasar por los stands, estamos ahí al final. Se llama Progrentis y trata de habilidades cognitivas entrenadas con un algoritmo con inteligencia artificial de primera generación desde hace 13 años. Entonces fuimos pioneros en el tema y hoy nos vamos a enfocar en algo bien interesante que es cómo está evolucionando la IA. Entonces lo que quiero es que imaginemos una línea de tiempo y vamos a tener 3 momentos para poderlo describir. Entonces, de mi base ingeniería siempre me gusta hacer ejemplos como muy claros, muy gráficos, con tiempos, dimensiones, etc. Y si graficamos el progreso humano, hagamos de cuenta que el ancho del salón es una línea de tiempo y que en estos 880 siglos que al ser humano, desde que empezó a inventar herramientas y sobre todo dominar el fuego, ¿cuánto tiempo le llevó de esta revolución a la siguiente gran revolución, que fue la revolución agrícola? ¿Sí? Ese tiempo, 880 siglos, sería como venir de la esquina del salón hasta más o menos aquí. El siguiente gran salto de progreso que tenemos como especie lo tuvimos de la revolución agrícola a la revolución industrial. Eso sería el equivalente a dar un paso. Son 138 siglos de historia. Entonces, en tiempo sería alejarnos un pasito más. Y luego, el siguiente gran salto de la revolución industrial a la revolución digital, que implica los primeros 20 años de este siglo, pues sería como avanzar 2 centímetros. ¿Sí? Entonces, en esta pequeña unidad de tiempo es donde nos hemos desempeñado en tecnología en los últimos años. Y si consideramos estos saltos de progreso, yo los voy a invitar a que ya no pensemos más en décadas, ¿sí? Midamos la unidad de tiempo de progreso humano en quinquenios, ¿sí? Porque los cambios están ocurriendo muy rápidamente, ¿sí? En los últimos 5 años, la dimensión de salto que estamos dando equivale a todos los primeros 20 de las primeras 2 décadas de este siglo. Entonces, si graficáramos este progreso humano en una línea de tiempo, pues el día de hoy estaríamos parados aquí. ¿Y qué viene con la inteligencia artificial como revolución? Pues lo que quiero que dimensionemos todos es una gran pared, un gran paredón a escalar, una montaña altísima. Yo sé que aquí en Córdoba hay sierras muy bonitas, muy altas. Bueno, pongamos ante la más alta que nosotros podamos dimensionar y en muy corto tiempo, o sea, estoy hablando de en milímetros, vamos a subir muchísimo en cuanto a nivel de progreso como especie. Y para eso hay que estar preparados. Como les decía, yo me he desempeñado mucho en toda la educación que tiene que ver con el mundo del trabajo y siempre me gusta, cuando hablamos de innovación educativa, tener un pie en educación en el aula y otro pie en el mundo del trabajo. Entonces, tenemos un proyecto también hermano que trabaja habilidades cognitivas en empresas y ha sido fantástica la prueba de concepto el año pasado y este año ya el lanzamiento de Novo Skills, porque nos ha permitido interactuar con muchos directores de recursos humanos. Entonces, también tenemos que entender cómo hoy día el mundo del trabajo se está comportando y qué está demandando. ¿Qué hemos identificado? Algunas categorías emergentes, por ejemplo, como la de atención y adaptabilidad que antes no existían, ¿sí? Preguntamos en las empresas qué requieren cada vez más personas más adaptables y más ágiles, ¿sí? En cuanto a talento humano, y aquí es una tarea que les pido a todos que visualicemos, ¿qué factores nosotros, por ejemplo, para contratar a un profesor definíamos antes o seguimos definiendo? Los que eran los factores
como lo son la experiencia, atención a cierto detalle, cierto nivel académico y cumplir con cierto horario y presencia en algún lugar físico, siguen siendo muy importantes, pero hoy día en el mundo del trabajo ya no son los factores. Los factores hoy día son cómo las personas piensan y qué capacidad de aprender tienen a lo largo del tiempo, ¿sí? Teniendo más de 40% de importancia el día de hoy en las nuevas posiciones. Entonces eso tendrá que ver con el perfil de salida del alumno competente para el siglo XXI que estamos formando en nuestras instituciones. ¿Qué quiere decir este término que hemos identificado como una área emergente en cuanto a la formación profesional? Y es básicamente la capacidad de responder a nueva información para ajustarse a un entorno cambiante. ¿Cambiante a qué ritmo? Muy acelerado, ¿sí? De acuerdo al Foro Económico Mundial, estas son las destrezas base de la categoría de atención y adaptabilidad. Entrando también un poquito en conceptos, me gustaría describir la inteligencia artificial generativa como una tecnología que aprende de grandes conjuntos de datos. La clave es la cantidad de datos y el procesamiento de los mismos. ¿Para qué? Para realizar tareas que equiparen la labor del cerebro humano. Hemos participado en los principales foros de recursos humanos. Este era en México. Y era interesantísimo el diálogo que teníamos con muchos directivos de RH. Y le hicimos varias preguntas. Una de ellas es, ¿en cuánto tiempo la inteligencia artificial impactará a tu organización? Y como siempre tenemos tres grupos, ¿no? Los extremadamente optimistas que nos decían que en alrededor de 6 meses, o ya está impactando, o en 6 meses ya impactará. Otro grupo intermedio que decía entre 6 meses y 2 años. Y hasta los más conservadores, sin excepción, nos decían que entre 2 y 5 años consideran que la IA generativa impactará transversalmente a sus organizaciones. Eso quiere decir que de aquí al 2030 toda organización será impactada transversalmente y estará enraizada la IA en sus procesos. Entonces, básicamente, el gran reto que hemos identificado en el mundo de trabajo es este. La adaptabilidad humana, en cuanto a la velocidad de cambio que está habiendo hoy día, es superada por el ritmo de la tecnología. Solo para que tengan un número claro, es más de la mitad de todos los trabajos que hoy día existen, los colaboradores necesitarán en 5 años un upskill, que es aumentar las habilidades que tienen, o un reskill, ampliar la variedad de destrezas que yo tengo que dominar, ¿sí? Y eso pues está llamando a gritos a formar más universidades corporativas y gente pues mejor formada. ¿Qué nos dicen los directores de RH? Qué bonito que ya vengan formados aquí desde las etapas previas y en eso estamos entrando nuestra labor hoy día. Entrando un poquito más a la IA, quería preguntarles ¿cuántas aplicaciones de inteligencia artificial ustedes me podrían nombrar? Que no sea ChatGPT. A ver, algunos aportes. ¿Sí? Ok, Gemini. Ok. Bueno, poniéndole muchas ganas, la media nos da entre 5 y 6 apps que logramos mencionar, ¿sí? Desde el 30 de noviembre del 2022, siempre hacemos esa anécdota en México, es cuando México quedó eliminado del Mundial ese día justo. Decíamos, no se preocupen, pasaron grandes cosas ese día también, se lanzó ChatGPT, ¿sí? Desde ese día empezaron a pasar grandes cosas y a nivel de proyecto desde enero de 2023 nos inquietamos mucho y empezamos a llevar un contador de apps de inteligencia artificial, que el 13 de marzo del 2023 llevaba alrededor de 120. Cada conferencia que hemos dado, le hemos ido actualizando el contador. Este año, solo haciendo un resumen, en los 4 países que trabajamos ya hemos dado más de 90 conferencias. Y lo que vemos al hablar de apps y al hablar de las pequeñitas apps que conocemos es apenas la puntita de un iceberg que está creciendo a ritmo exponencial. Quiero que vean esto, no es estático el iceberg, sino es dinámico, se está expandiendo fuertemente. Nuestro contador decidimos pararlos a inicio de año porque no tenía sentido seguir contando apps, porque hoy día queda como difuso el término, ¿sí? Ya no son apps de IA necesariamente, ya la IA está en todo. Todo ya tiene un botoncito, si lo identifican como una crucecita azul, ya todo tiene un botoncito que tiene IA incorporado. Y la pregunta que hicimos ahorita, antes de la gira que realizamos en el mes de octubre, era ¿cuántas empresas de inteligencia artificial existen en el mundo? ¿Sí? Hay varios conteos, pero sin excepción, ninguno de los conteos bajó de 70,000 empresas dedicadas a esta labor. Entonces vean el tamaño del fenómeno que está ocurriendo, dada la cantidad de inversión que hay en esa área. Once upon a time.
¿Y qué están desarrollando estas empresas? Pues muchísimas apps, ¿no? Bueno, ya esta parte es muy común, lo hemos visto en los últimos 2 años. Podemos entender y comunicarnos en todas las lenguas del mundo, por ejemplo. Hey, I'm at gate 6 wearing a gray shirt. ฉันอยู่ที่ประตู 6 สวมเสื้อสีเทา ได้ครับ เดี๋ยวผมไปรับอีก2 นาที I'll pick you up in 2 minutes. Bueno, Samsung S24 lanzado el año pasado, ya tenemos el S25 en las manos y así. ¿En qué otras áreas ha habido revolución? Y si se ponen a observar cada industria, todas han tenido revoluciones, ¿sí? Veamos, por ejemplo, la generación de imágenes con Midjourney o con DALL-E, lo fantástico que se puede hoy día generar. Por ejemplo, para hacer anuncios de televisión ya no tenemos que contratar necesariamente actores, ni la locación, ni montar todo el equipo de producción, sino todo hoy día se podría generar con IA. Otros ejemplos que ya han ocurrido, por ejemplo, presentadores de televisión 24 horas con IA dando noticias todo el tiempo. Esta era de la televisión estatal de China. Disrupción en muchas industrias. Chegg era una empresa, imagínense lo que sufrió esta empresa cuando lanzaron ChatGPT, porque una empresa que se dedicaba a tutorías, ayudaban a hacer tareas en línea a los alumnos 24 horas. Cuando sale ChatGPT, vean cómo se desplomó una empresa que se dedicaba a esta labor. Veamos ahora qué está ocurriendo a nivel de la parte visual, ¿sí? Cómo la IA también ya ve el mundo y cómo nos puede ayudar. Veamos el proyecto Astra de Google, por ejemplo. Okay, let's do some tests. Tell me when you see something that makes sound. I see a speaker, which makes sound. What is that part of the speaker called? That is the tweeter. It produces high-frequency sounds. Give me a creative alliteration about these. Creative crayons color cheerfully. They certainly craft colorful creations. What does that part of the code do? This code defines encryption and decryption functions. It seems to use AES-CBC encryption to encode and decode data based on a key and an initialization vector, IV. Escribe las cosas, entiende el That's right. código. What neighborhood do you think I'm in? ¿En qué vecindario estamos? This appears to be the King's Cross area of London. It is known for its railway station and transportation connections. Do you remember where you saw my glasses? ¿Dónde dejé mis anteojos? Yes, I do. Your glasses were on the desk near a red apple. Y no cualquier tipo de lentes, los lentes de Google. Se los pone. What can I add here to make this system faster? Adding a cache between the server and database could improve speed. ¿Cómo optimizar un sistema? What does this remind you of? Schrodinger's cat. All right, give me a band name for this duo. Dame un nombre para ellos dos. Golden Stripes. Nice. Thanks, Gemini. This is Bueno, veamos Nvidia. Project Groot. ¿Quién conoce Nvidia? Levanta la mano. A general Levanten la mano, ¿más purpose manos? foundation model Ok, for es nuevo humanoid para la robot gran mayoría. learning. The Groot model takes multimodal instructions Es una empresa and que se past dedica a interactions desarrollar as input, procesadores. and produces the Viene de la next industria de los action for the videojuegos. robot to execute. We developed Isaac Lab, a robot learning Y application tuvieron to train Groot un on altísimo Omniverse crecimiento en los Isaac últimos Sim. años. And we scale out with Osmo, a new Ellos compute combinan toda la orchestration capacidad de service that procesamiento con la coordinates IA en el mundo workflows across físico. DGX Entonces systems vean for la siguiente training dimensión de la and IA. OVX systems La parte for cognitiva, simulation. ya ven cómo nos alcanza y With está these tendiendo a tools, we can superarnos. train Groot La in parte emocional es physical-based totalmente simulation empática. Las preguntas and que transfer hacemos zero responde shock to the amablemente, es real muy world. cordial.
Pero veamos el siguiente The salto, group la model IA will en la enable a acción en el robot mundo to learn físico. from a handful Sí. of human demonstrations, Nuestro mundo so fue it can help diseñado with everyday tasks. para humanos. Todo lo que ustedes ven fue creado para dimensiones And humanas. human Entonces también a estos movement, humanoides just les será by muy observing fácil us. circular por el mundo, ¿sí? This Ayudándonos is en made tareas possible with NVIDIA's technologies that can understand manuales, humans from rutinarias y videos, no rutinarias, train models ¿sí? in Además de las simulation, cognitivas, and ultimately deploy them rutinarias y no directly rutinarias to que ya está la physical IA robots. trabajando. Connecting Groot to a large language model even allows it to generate motions by following natural language instructions. Hi, GL1. Can you give me a high five? Y son entrenados Dude, con movimientos let's high humanos y aprenden muy rápido. Can you give us some cool moves? Entienden Dirk, check instrucciones, this out. dialogan y toman decisiones sobre sus All this movimientos cada vez incredible más de manera más intelligence is autónoma. powered by the new Jetson Thor robotics chips. La clave Designed for son Groot, estos procesadores built que for the están en el future. corazón de estos With Isaac robots Lab, humanoides. Osmo, and Groot, we're providing the building blocks for the next generation of AI-powered robotics. About the same size. Del mismo tamaño. Presten mucha atención a esta persona, no sé si le habían escuchado, Jensen Huang, es el CEO de NVIDIA. NVIDIA, como les decía, es una empresa que se dedica y viene de la industria del videojuego. El videojuego lo que demanda es generación de gráficas en tiempo real cada vez más potentes y por eso comenzaron a ser muy demandados. Ahorita les vamos a pasar una línea de tiempo de cómo ha crecido NVIDIA hoy día. La predicción de él es que en el corto plazo la IA va a ser un motor de productividad masiva a nivel global y va a impactar a 2/3 partes del PIB global. ¿Sí? Entonces estamos preparados para esa incursión de los robots en el mundo del trabajo. Revisemos. Esto es NVIDIA contra Intel, que está graficado en rojo. Es el valor de la compañía. Empezó hace un poquito más de 10 años NVIDIA. Entonces les parece muy nueva. Justo para la pandemia, como hubo más demanda de chips para videojuegos y más desarrollo de software, tuvo ya un pico, ultrapasó a Intel, que todos hemos usado procesadores Intel y era la marca dominante de procesadores de las últimas décadas, ¿sí? ¿Hasta dónde llegó? Bueno, aquí tuvimos alguna pausa. Esto era solo la pandemia. Después, con el lanzamiento de la IA generativa, ha tenido un boom y me voy desde el pico que tuvo ahí, que estaba ya en los $2 trillones, creció 10 veces en 5 años, hasta lo que hoy día es NVIDIA. Por si no lo sabían, es la empresa de mayor valor de mercado del mundo, ¿sí? Ya superó a Microsoft y a Apple, ¿sí? En términos estadounidenses, digamos, son 4 trillones lo que vale NVIDIA como valor de mercado hoy día y sigue creciendo. Entonces, ya una empresa de IA es la que tiene más valor en el mundo. Veamos otras dimensiones de la IA, hasta dónde ha llegado. Y a mí me encanta mucho porque hay personas, por ejemplo, como Hinton, que es el padrino de la inteligencia artificial, o como Demis Hassabis, que lo hemos citado en muchas conferencias en los últimos años. Fantástico como en esta década de los 20, desde ser líderes de opinión en algunas áreas, Hinton con la parte de tener mucho cuidado con lo que estamos hoy día creando y el poder de lo que hacemos, hasta Demis Hassabis, que hizo algo fantástico. Ellos dos ganaron el Premio Nobel de Física del año pasado, ¿sí? Con aprendizaje automático de redes neuronales artificiales, cada vez más autónomas. Y Demis Hassabis ganó el Premio Nobel de Química. Es interesante, ambos proyectos tuvieron apoyo de inteligencia artificial para poderse realizar. Para que vean el tamaño de este premio Nobel, ¿sí? Él desarrolló un modelo tridimensional de inteligencia artificial para predecir la estructura de las proteínas, que es algo muy complejo, ¿sí? Graficar una proteína era trabajo de meses o de años, digno de una tesis doctoral. ¿Qué hizo Hassabis? ¿Sí? Con una herramienta de inteligencia artificial que se llama AlphaFold, logró crear un modelo que pudiera predecir los 200 millones de proteínas que hoy día existen. Y eso ya se hace en cuestión de segundos. Entonces, cuando hablamos de progreso y este salto que vamos a dar como humanidad, imagínense en otras áreas, ¿sí? Cómo la biología o cómo la medicina, cómo se van a beneficiar de esta parte de desarrollo acelerado de proteínas, como un ejemplo. Ya describí un poquito dónde estamos hoy, quisiera viajar hacia el futuro. ¿Cómo viajamos hacia el futuro? También hay que prestarle atención a algunas personas del área de tecnología. A mí me gusta muchísimo citar a un autor que se llama Ray Kurzweil, que habla sobre esta escalera que tenemos acá. Y esta slide es muy importante, me voy a detener un poquito acá, porque habla de las 3 etapas de desarrollo de la inteligencia artificial.
El primero, donde estamos hoy día, es la inteligencia artificial como herramienta, que esa es la palabra que más utilizamos todos para la IA el día de hoy, que les voy a pedir que saliendo de esta conferencia pensemos en cómo se va a transformar esta palabra. Nos encontramos en la era de la inteligencia artificial estrecha o débil, que es la ANI, y ese es el tipo de inteligencia artificial que hoy día nos trajo hasta aquí. Los que usaron Waze o Google Maps lo prenden y les da la ruta óptima de trabajo considerando todas las variables para dirigirse hacia el trabajo o las conferencias. Por ejemplo, usamos Spotify, ya conoce cada vez más nuestros gustos y nos sugiere playlists. Utilizamos cualquier herramienta hoy día y esa es la inteligencia artificial que le llamamos estrecha o débil, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace una tarea específica de predicción sobre los gustos y preferencias del sujeto que va conociendo, dentro de una amplia base de información a la que tiene acceso. Esto está en transición hacia la AGI, la inteligencia artificial general. Y notamos mucho nerviosismo en el área porque la AGI estaba pronosticada hace unas décadas para poderse alcanzar a finales de este siglo. Ya la discusión hoy día es si la AGI la alcanzamos antes o después del 2030. Imagínense lo que ha bajado la predicción. Cuando vamos a dar este salto, hay varias definiciones de AGI, ¿sí? A mí me gusta nutrirme de algunas, pero básicamente es cuando la IA se comporte como un cerebro digital, es decir, que alcance y supere al ser humano, ¿sí? En todas las funciones cognitivas que realiza. Esto no es poca cosa, el cerebro es una máquina muy potente, ahorita vemos a qué capacidad nosotros funcionamos como especie a nivel cerebral. Pero lo importante no es que esto va a acontecer un día, es que esto ya está aconteciendo, es un proceso continuo y así como en el ciclismo vemos metas volantes y los ciclistas no paran a celebrar la meta volante sino que pedalean más rápido para llegar a la siguiente, lo que va a ocurrir hoy día es que cuando lleguemos a la AGI, que será en cuestión de menos de una década, va a empezar una carrera desenfrenada hacia la superinteligencia. La AGI, otra forma de definirlo, es cuando esta unidad de procesamiento, en términos ya de infraestructura ingenieriles, bueno, una unidad de procesamiento que cueste más o menos $1,000, es decir, lo que llevamos en el bolsillo, pueda procesar lo que procesa el cerebro humano por segundo. Y a la superinteligencia vamos a llegar cuando una entidad, no va a ser solo un procesador, una entidad de procesamiento, procese lo que procesan todos los cerebros del mundo por segundo en un segundo, ¿sí? Esto es sumamente poderoso y aquí el tema es que no va a haber ganadores, va a haber solo un ganador. Ahí sí la potencia mundial, gobiernos y empresas de tecnología que lleguen a dominar, la superinteligencia dominarán el mundo. Entonces, pues la carrera tenía 3 contrincantes, Europa, Estados Unidos y China. Europa se ha quedado un poquito atrás por la regulación, tratan de armonizar un poquito todo lo que hacen, o mucho. China y Estados Unidos, alguno de los dos será el ganador de esta carrera hacia la superinteligencia. Entonces veremos eso en las próximas décadas ocurrir. Entrándonos en la segunda parte, sí, que es pasar de la inteligencia artificial estrecha a la general, hablemos un poquito del cerebro humano y de sus capacidades comparado contra la máquina, ¿sí? Entonces, la pregunta es cuánto y a qué ritmo podemos nosotros absorber información. ¿Tenemos conciencia de eso? Para esto me gusta un ejemplo muy gráfico que es el lago Michigan. Lo hemos utilizado como evento en las charlas porque este ejemplo creo que es muy claro. Este mar, así le dicen muchos, es un lago que parece mar. Comparado con el lago más grande de Argentina, que según la búsqueda que hice es el lago argentino que está en la Patagonia, es 22 veces más grande que este lago de Argentina, el lago de Michigan. Si lográramos nosotros medir en volumen del lago, en onzas fluidas, lo que tiene el lago, estaríamos hablando de 10 cuadrillones. Estoy usando la nomenclatura estadounidense, ¿sí? Millón son 6 ceros, 1 con 6 ceros, billón 9 ceros, trillón 12 ceros, cuadrillón 15 ceros, ¿sí? Entonces, 10 con 15 ceros es la capacidad de procesamiento del cerebro humano. O sea, el cerebro humano puede procesar, ustedes que están aquí sentados, su cerebro hoy día, ahorita, para estar funcionando, ustedes como personas, están haciendo esa cantidad de operaciones por segundo, 10 cuadrillones. Por eso le dije que no era poca cosa. La máquina está cerca de llegar ahí. Hagamos otra comparación, ¿sí? No solo del procesamiento, sino de la velocidad y de la capacidad humana, ¿sí?
¿Qué tenemos nosotros? Pues masa encefálica limitada, 1.300 a 1.500 gramos, y la sinapsis ocurre a 120 metros por segundo. Comparemos esta interfaz humana con la velocidad a la que puede ir la información en los procesadores, ¿sí? Que vemos que la capacidad de procesamiento aumenta en el tiempo, o sea, cada vez más en una misma unidad física logramos procesar más. Además, es ampliable físicamente a lo que sea. Hoy hay máquinas que superan al ser humano, pero todavía son grandes para lo que va a llegar a ser. Y además funcionan a la velocidad de la luz. Quiere decir que nuestro cerebro, pues si vamos de aquí a la recepción y regresamos en un segundo, pues nuestro competidor máquina le dio la vuelta a la Tierra en ese mismo segundo. ¿Ok? Ahora, ¿qué cantidad de información le cabe a esta masa encefálica? ¿Sí? Si nos dedicáramos a aprender todo lo que hay en el mundo. ¿Sí? Aquí hay dos personas, tanto Leibniz como Young, son unos eruditos de su época. De hecho, Young fue considerado el último hombre que lo supo todo. ¿Sí? De todas las áreas del conocimiento humano, era una persona que a inicios del siglo XIX lograba dominar todo. ¿Sí? ¿Cuánto nos llevaría a nosotros aprender todo lo que hoy día de información está disponible? Porque la información también ha crecido no de manera lineal, sino exponencial. Y bueno, hicimos el cálculo, si nos dedicáramos, una vez somos alfabetizados, nos dedicáramos todos los días de nuestra vida a leer. ¿Sí? Desde que somos alfabetizados hasta que morimos, leer todo el día. Nosotros podríamos leer 8 billones de palabras en una vida. ¿Sí? Comparado con los modelos más recientes de IA, que se nutren, como les decía al inicio, de mucha información, ¿cómo va esta competencia? De los modelos más nuevos se nutren de 8 trillones, es decir, 1000 veces más, o sea, 1000 personas aprendiendo a lo largo de su vida toda la información que se puede. Es lo que estos modelos se comen en un mes de entrenamiento. ¿Sí? Entonces, ante esto nos estamos enfrentando hoy día y creo que debemos, así como una portada de The Economist, me encanta leer los artículos de ciencia de esta revista, decía cómo debemos preocuparnos inteligentemente sobre la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar entendiendo el fenómeno para poderlo atender de mejor manera en la educación. Yéndonos un poquito hacia el futuro, como les decía, ya hemos avanzado del progreso en el tiempo, hemos visto algunas reflexiones de lo que está ocurriendo hoy día en el mundo del trabajo y con la IA, hacia dónde va el ser humano. Les mencionaba el nombre de Ray Kurzweil, que es una persona que desde los 90s, este líder tecnológico, ha acertado entre el 70 y el 80% de las predicciones que ha hecho. El dato que él tiene es el 86% de sus predicciones se han cumplido. Y él basa toda su teoría en la ley de los rendimientos acelerados. Y eso es algo interesantísimo porque como especie el ser humano no es muy bueno para poder predecir. Si a una persona la agarramos y le decimos, mira, ¿cómo van a ser los próximos 20 años de tu vida? ¿Sí? Pues lo que tenemos lógicamente a hacer todos es, bueno, ¿cómo fueron los últimos 20? ¿Qué ha pasado? Y hago una proyección lineal. Sí, bueno, viene algo de progreso, vamos caminando hacia ciertas tareas que me hacen más productivo, etcétera. Y el progreso tecnológico en realidad es exponencial, es decir, que se multiplica el crecimiento en el tiempo porque cada invención es como una ola que va empujando a las olas previas que le anteceden. Entonces se va amplificando el efecto de la innovación. Hay 2 libros interesantes, me gusta lo que cita Bill Gates, dice, ya decía en el 2005, es la mejor persona que conozco para predecir el futuro de la inteligencia artificial, ¿sí? Dicho por Bill Gates. ¿Y qué predicciones ha hecho? Había hecho algunas, al 2020 le pegó a muchísimas, conforme se alejó desde el 2000 al 2025, le ha hecho falta un poquito de ajuste. Por ejemplo, para el 2020 sus predicciones eran que ya iríamos a tener carros eléctricos y que serían autónomos. Lo que le falló en la predicción es que le había dicho que iban a ser dominantes, todavía no lo son, pero ya hay carros eléctricos y ya empiezan a ser autónomos también los vehículos. Veamos 6 predicciones que ha hecho, no todas están cumplidas, pero si podemos entender la aceleración que lleva el cambio, sabremos que en las próximas décadas sin duda ocurrirán, ¿sí? Ya habíamos hablado de la inteligencia artificial cercana al ser humano, ¿sí? Con el paso de ANI a AGI. La nanotecnología médica avanzada, es decir, todavía no tenemos robots circulando por nuestra sangre que nos vayan curando, pero ya dentro de poco podrán haber. Interfase cerebro-máquina, también desde la última década se avanzó bastante. Todavía están en fase experimental, pero ya existen. Realidad virtual aumentada, indistinguible de la realidad. Esta va un poquito más atrás, ¿sí? No se confunde el mundo virtual con el real todavía.
Meta está haciendo un gran esfuerzo en esta área. Algo que me apasiona a mí es cuando hablamos de longevidad y control del envejecimiento, ¿sí? O sea, la predicción para 2025 era que ya habrían terapias efectivas para frenar el envejecimiento y curar muchas enfermedades mediante ingeniería genética y medicina personalizada, ¿sí? Vamos en camino hacia ello. Y en educación, ¿cuál es la predicción? La educación estará dominada, todavía no está dominada, por tutores de inteligencia artificial que se adaptarán a cada estudiante. Y esto es fantástico si lo vemos como el potencial de personalizar las experiencias de trabajo con los alumnos. Yo creo que con tecnología podemos humanizar más la experiencia siempre que el profesor no quede fuera de la educación y que el alumno esté al centro y su aprendizaje. Es muy inquieto Ray Kurzweil y publicó otro libro durante este boom de la inteligencia artificial. De hecho, fue un libro bien interesante porque se vendió en el 2023 y lo entregaron en el 2024, dado la cantidad de cambios que estaban habiendo. ¿Cuáles son las predicciones para los próximos 20, 30 años si consideramos la tasa de acierto que él ha hecho? Se está hablando ya en serio a mitad del siglo ya de la inmortalidad, que podría ser realidad como especie. Y estas son las principales 4 que tenemos, ¿sí? La transición en la que nos encontramos de la inteligencia artificial estrecha a la general, la actual, en cuanto a nanotecnología combinada con toda la investigación y desarrollo en longevidad, podemos redefinir la vida humana. La fusión humano-máquina, ya tener componentes no biológicos en nuestro cuerpo que amplifiquen nuestras capacidades, también ya será una realidad de aquí a 15 años. Y la singularidad tecnológica, que es un tema más amplio a debatir, tal vez con un par de Fernets. Más adelante vemos en qué año podrá llegar esto, ¿sí? Lo importante es que la palabra no es velocidad de cambio, ¿sí? Es aceleración, ¿sí? Velocidad es ir nosotros, por ejemplo, a 80 kilómetros parejo en la ruta. Aceleración es cada X número de metros aumentar la velocidad, ¿sí? De manera constante. Y eso es lo que hoy día nos está ocurriendo. Para ir terminando también, para respetar la agenda y poder proceder a la foto, traje algo que nos inquieta muchísimo ya en las aulas, ¿sí? Y es el uso de la IA como una herramienta común, ¿sí? Y aquí, básicamente, estamos empezando a delegar pensamiento a la IA y qué implicaciones puede tener. Nosotros lo conocemos porque nosotros hemos pasado por la etapa de esforzarnos, de tener la hoja en blanco, de retarnos a pensar, y lo que nos inquieta es que nuestros alumnos no pasen por ese proceso. Bueno, déjenme preocuparlos un poquito más, ¿sí? Y aquí, cada gran avance tecnológico que nosotros tenemos, ya sea en lo físico o lo mental, tiene un costo oculto. Por ejemplo, inventamos el vehículo, dejamos de movernos, ¿sí? Bueno, ¿qué consecuencias tiene para el ser humano limitar el movimiento? Más obesidad y todas las implicaciones que eso pueda tener. Inventamos la electricidad, conquistamos la noche, ¿sí? Bueno, ¿qué distorsiones como especie hemos tenido el último par de siglos para conciliar el sueño y toda la degeneración que hay con eso, ¿no? Y en cuanto al uso de la IA, lo que tenemos es una deuda cognitiva acumulada, ¿sí? Cada vez que dejamos de usar nuestro cerebro y le delegamos el pensamiento a la IA, generamos una deuda, ¿sí? Que tendremos que pagar a futuro y no será tan barato. Voy a ir rápido aquí para ir cerrando. Este es un estudio del MIT, bien interesante, que estudió cómo impacta ChatGPT en la cognición y rendimiento mental. Y para esto hicieron 3 grupos de trabajo, ¿sí? El reto era escribir un ensayo, no era un ensayo trivial, era hablar sobre temas profundos, propósito de la vida, felicidad, etcétera, 20 minutos para hacerlo. Y 3 grupos de personas tenían estos desafíos. Uno, hacerlo con su cerebro y ChatGPT, otro, cerebro y algún buscador, Google, por ejemplo, y el tercer equipo, solo con el cerebro en la soledad de nuestro papel en blanco. ¿Cuál creen que fue el resultado? Bueno, les voy a explicar un poquito más. No era cualquier grupo de sujetos. Eran 54 graduados de las mejores universidades de Estados Unidos en 3 grupos de 18 personas. Y también tenían un monitor de funcionamiento cerebral. Esa es la segunda etapa de la prueba. Escribir el ensayo y también medir a nivel cerebral cómo está funcionando el cerebro de las personas. Acabaron el ensayo y les pusieron una siguiente tarea. Además de haberlo escrito, haber monitoreado el funcionamiento cerebral, tenían que repetir de memoria trechos literales de su ensayo. Y vean cómo el equipo 3, el que usó el cerebro, 100% lograron repetir literalmente algunos trechos. Mientras que el equipo que usó cerebro y ChatGPT, el equipo 1, solo el 17% lo logró hacer. Además, el jurado que calificó los ensayos decía que los textos eran sin alma,
¿sí? Parecía que los hubiera escrito el mismo cerebro, todos juntos. Y así fue. Entonces, hay una implicación muy fuerte con esta deuda cognitiva, que es la conectividad cerebral disminuyó sistemáticamente en este estudio en función a la cantidad de apoyo externo. Es decir, mayor apoyo externo, menor funcionamiento cerebral. Y lo que tenemos el grupo 3 comparado contra el grupo 1 es una actividad neuronal muy rica versus, me inquietó el término, un cerebro apagado. Entonces, aquí el orden de los factores sí altera el producto. Yo creo que es una acción de cortísimo plazo que podemos llevar a nuestras aulas, ¿sí? Con la IA saben todo el esfuerzo que nosotros ahorramos, pero el precio a pagar, usándola como primer recurso de apoyo antes de retarnos a pensar, es este. Menor conexión neuronal, peor memoria y menor comprensión profunda, ¿sí? Entonces, básicamente hay una regla de oro muy sencilla que tienen que llevarse. Es, primero, reten a sus alumnos a pensar, retémonos nosotros también a pensar, y luego apoyémonos con la IA. El estudio tuvo una cuarta fase muy interesante que fue, ¿qué hacemos si invertimos el proceso? Es decir, los que usaron solo cerebro, les dejamos otro tiempo similar para poder mejorar su ensayo, ¿sí? Y ahora usar ChatGPT. Mejoraron aún mucho más. Y los que habían usado ChatGPT lo dejaron sin el ChatGPT para poder generar. Ellos se mantuvieron o empeoraron, ¿sí? Entonces, básicamente, el orden de los factores sí altera el producto y es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado también desde la tecnología que defendemos muchísimo, ver qué implicaciones puede tener el uso simple y como primer recurso de apoyo. Entonces, para cerrar, pues varias reflexiones que me gustaría compartir con ustedes, ¿sí? El cambio no es futuro, ya está ocurriendo y está ocurriendo a un ritmo aceleradísimo. Creo que pudimos repasar algunos ejemplos de la dimensión del cambio que está habiendo hoy día y aquí lo que hay que hacer es ser cada vez más adaptables como profesionales al fenómeno. La IA se va a convertir ya no solo en una herramienta, sino con esas capacidades de cerebro inteligente, será un acompañante, ¿sí? Ya, de hecho, ya lo es, de alguna manera. Tenemos un abogado, un médico, siempre con nosotros aquí. Cualquier consulta, pues ya la estamos haciendo. Pero serán sistemas aún más inteligentes que captarán datos de todos nuestros aspectos de la vida y salud. Entonces, nos podrán cada vez conocer más y acompañar más. Implicaciones que hay, todas las que ustedes quieran, ¿sí? Pero como especie estamos dando un gran salto porque por primera vez creamos algo, una herramienta que va a ser capaz de superarnos e incluso dirigirnos, ¿sí? Entonces, el tema ético es fundamental a considerar acá. Y bueno, también viene el lado optimista, no necesariamente viene a reemplazarnos. Con los profesores hablamos muchísimo, la IA es un superpoder que tienes que prepararte para poderlo dominar, ¿sí? Con eso harás muchas cosas positivas. Y aquí está el reto que tenemos nosotros como educadores y sobre todo como líderes educativos. ¿Qué siguientes pasos damos en la educación para poder transformar nuestras aulas? Muchísimas gracias. Estamos ahí al fondo en un stand.